Buenos días, Puerto Rico. Francisco Cerezo aquí con mi hermana Rosana Cerezo y con el doctor José Molinelli. Bienvenidos a otro domingo aquí en Dialogando con Benny. Esa canción es One de la obra del musical A Chorus Line, compuesta por Marvin Hamlish. Estamos tratando de ver en los domingos que coincida el natalicio de algún gran cantante, compositor, sea puertorriqueño o norteamericano, de donde fuese, pues poner una que otra canción de esa persona. Y Marvin Hamlish hoy fue su cumpleaños, nació en 1944, compositor americano, que compuso muchos de los grandes éxitos de Broadway. Una de las cosas interesantes de Marvin Hamlish es que es de las pocas personas en haberse ganado tanto un Oscar como un Grammy, como un Golden Globe, al igual que un Tony para Broadway y un Emmy, que es por televisión. Más allá de eso, también se ganó un Pulitzer. Es una de solamente 2 personas en la historia en haberse ganado un premio Pulitzer por haber compuesto el guión, escrito el guión de A Chorus Line. Y entonces un Emmy, un Grammy, un Oscar y un Tony. Así es que fue una persona muy lograda, y muchas de las canciones de él, desde la canción de Nobody Does It Better, de la película aquella de James Bond, de Spy Who Loved Me, películas de los 70 con Barbra Streisand. Así es que nada, hoy es el cumpleaños de Marvin Hamlish y pensamos que hubiese chévere que escuchasen esa canción. En fin, nada, buenos días entonces, Pepe y Rosana. Buenos días. Hoy tenemos mucha tela que cortar. Sin duda en su momento vamos a llegar a hablar de Oscar López y una serie de otros temas calientes. Aprovecho también para recordarles a todos ustedes que la página de Dialogando con Benny ya está en Facebook, así es que si vas a Dialogando con Benny en Facebook ya la encontrarás. Cada vez se están uniendo más y más usuarios, o amigos más bien, y en esa página pues encontrarás, cada vez le estamos tratando de sumar más y más información. Encontrarás artículos de interés de Pepe, de mi hermana, a mí, también encontrarás enlaces a las canciones que ponemos en el programa, encuestas interesantes que vamos viendo. La idea es que se convierta en un foro interactivo y dinámico, para que nuestros amigos y radioescuchas, no solamente en Puerto Rico, sino a través del mundo, tenemos personas que están escuchando el programa desde Europa, Estados Unidos y todas partes, pues que puedan ir a esa página de Facebook. Y por supuesto también les recuerdo que en internet, en Radio Isla 1320, al igual que a través de los apps, del app que está disponible en iTunes, pueden escuchar el programa. Así es que nada, buenos días a todos y nada, adelante Pepe, que teníamos unos temas. Yo quiero, antes de entrar en los temas, pues expresar, ¿verdad?, dar una nota del duelo en torno al fallecimiento del doctor Héctor Marín Román, una persona muy distinguida, muy intelectual, historiador, que falleció durante la pasada semana, y fue una persona que trabajó, como dicen, como la hormiga, haciendo su producción escrita sin hacer mucho ruido, pero haciendo una aportación extraordinaria. En estos últimos años dedicó su trabajo intelectual como historiador a preparar toda una serie de libros sobre la historia militar en Puerto Rico. Y de ahí publicó un libro que genialmente le llamó Llegó la Gringada. Y este libro trata con los aspectos militares estratégicos en la postrimería de la guerra hispanoamericana al 1918. Y describe toda la situación desde el punto de vista militar estratégico, no solo en Puerto Rico, sino en la región del Caribe, y cómo eso estaba vinculado al resto del mundo. El segundo libro de una serie de análisis histórico también tiene un título muy particular, que es El Caldero Quemado, una obra que precisamente él me obsequió en las navidades pasadas, y es un libro que tiene más de 800 páginas. O sea, hay un trabajo de estudio analítico de la ciencia militar y de la historia de la estrategia militar, y en este caso trata el periodo entre guerras, entre 1918 y 1938. Ahí considera toda la visión estratégica militar de los Estados Unidos en toda nuestra región. Y el libro que va a salir este año, póstumo, va a ser titulado A la vuelta de la esquina. Ya estaba listo antes de su fallecimiento,
y trata con los preparativos para la Segunda Guerra Mundial, el periodo comprendido entre 1939 y 1941. Va a haber una misa de recordación que será oficiada por el arzobispo Roberto González Nieves el próximo sábado 8 de junio a las 10:30 en la capilla del hogar Nuestra Señora de la Providencia en Puerto Tierra. Así que con eso queremos expresar a nosotros nuestro respeto a Mirta y a todos los familiares del doctor Héctor Marín Román, una persona que obtuvo un doctorado en filosofía con especialización en historia de la Universidad de Canterbury en Inglaterra. Y es una persona que tiene un récord extraordinario de servicio a Puerto Rico. Él se inició en las ciencias militares y tuvo una maestría en arte con especialización en historia del Colegio de Mando y Estado Mayor del Ejército de los Estados Unidos en Fort Leavenworth, en Kansas. Después de acabar toda su historia con el ejército, se dedicó a la historia, el estudio de la historia en Puerto Rico. Así que nuestro aprecio y respeto a esa familia. También quiero aprovechar, y creo que esto es bien importante, de expresar nuestra solidaridad por la muerte del nacionalista, independentista puertorriqueño Román Cortés, panadero de Ponce, que yo conozco desde niño, amigo entrañable de mi padre, puertorriqueño comprometido en su vida con la lucha de la independencia y un puertorriqueño que ayuda a todos los que tenía alrededor. Es una persona verdaderamente muy especial, que es parte de esta generación que cada vez se hace más escasa, de puertorriqueños que eran solidarios, puertorriqueños que se ayudaban unos a otros, donde el valor de la amistad basada en unos valores mutuos de reciprocidad extraordinaria son ejemplos de lo que no podemos permitir que se pierda en Puerto Rico. Así que nuestro aprecio y respeto a toda la familia de el nacionalista Román Cortés, que Dios lo acoja en su seno. Y quiero traer un tema ahora que me parece sumamente interesante, y es que acaba de salir en la prensa, en los artículos, a través de la prensa mundial, los 60 años que han transcurrido desde que se llevó a cabo desde que se superó uno de los retos más extraordinarios en la historia de la geografía, de la exploración, que fue el ascenso del monte Everest. Y esto se efectuó hace 60 años por Sir Edmund Hillary y Tenzin Norgay, el Sherpa, que escalaron por primera vez esa cima en la cordillera del Himalaya. 60 años han transcurrido, y ese periodo, de hecho, post Segunda Guerra Mundial, fue un periodo en esos 20 años después de la década, digamos, de fines de los 40 a principios de los 70, los humanos pudimos llegar a las profundidades mayores del océano y determinar la profundidad de la fosa de las Marianas, que nunca se había podido llegar allí, y así se hizo con el uso de unos batiscafos. Se escaló la cima del Everest, la montaña más alta del mundo, y logramos poner el primer hombre en la luna. Así que un periodo de 20 años, son 3 retos que ocurrió en ese periodo de posguerra, en el mismo momento que en Puerto Rico estaba ebulliendo la operación Manos a la Obra. Era un mundo en la posguerra que estaba expandiendo con entusiasmo, con visión, con arrojo, atreviéndose a escalar cimas que no se habían escalado anteriormente. Dentro de ese contexto, a mí me enorgullece mucho saber que esa montaña que fue escalada por primera vez en el 1953, y que ya hay países con gente extraordinariamente preparada en el alpinismo que no han subido, y Puerto Rico no se quedó atrás. Allá en el año 2002, el doctor Julio Beard Canal, cardiólogo puertorriqueño, criado en Cupey, allá no sé cuán cerca o lejos de donde está Tito Trinidad, pero jugaba con el barro rojo de las tierras de Cupey. Allá el doctor Julio Beard escaló en mayo de 2002
la montaña Everest y puso la bandera de Puerto Rico en la cima. Y para mí eso fue una hazaña extraordinaria. Y déjenme decirle que esa hazaña a mí me conmovió mucho y le voy a hacer una anécdota muy particular. Ocurre que cuando él fue para allá y nosotros estábamos en comunicación con él a través de la familia Bill Canals, una de los paquetes de él en que llevaba la bandera de Puerto Rico se extravió. Y de momento nos enteramos cuando él llega allá a Nepal que no aparecía el paquete donde estaba la bandera de Puerto Rico, así que nosotros decidimos buscar cómo mandarle una bandera. Y allá fuimos a la farmacia Luma en el viejo San Juan y hablamos con Juan Fernández y dijimos, necesitamos una bandera que sea liviana, manejable, pero la vamos a mandar para Everest. Y él abrió los ojos y no lo podía creer y me dice, no, pues espérate un momento. Y allá hizo unas cosas, se tardó un rato y nos dio la bandera y dice, no, está la dono yo. Y allá lo mandamos y voy a hacer el anuncio porque a mí me pareció extraordinario, por DHL llegó a la base del campamento base en el Everest de un día para otro, una bandera que mandamos desde Puerto Rico. Y así, esa bandera escaló el Everest y bajó. Cuando bajó, Juan Fernández nos dice, yo quiero que ustedes busquen el palito de la bandera en la orillita y hay un papelito que yo quiero que me lo devuelvan. Y nosotros, pero ¿qué es esto de un papelito? Y resulta que él, y a mí me pareció eso fascinante, había escrito el nombre de él y de todos sus hijos y su familia para que escalaran el Everest con el doctor Julio Bill, y así ocurrió. Así que ese ascenso en el Everest de un puertorriqueño solo, por iniciativa propia, que escalara la montaña más alta del mundo, nos recuerda cómo los puertorriqueños a nivel individual hemos sido capaces de escalar montañas sumamente altas. Hay montañas que hemos escalado en el área de la música y el arte, y ciertamente no son pocos los puertorriqueños que por esfuerzo propio se han dejado sentir en el mundo. Desde Calle 13, que se lo conoce en el mundo entero, desde todos los proyectos musicales que se han extendido hasta la Jueza Sotomayor, los puertorriqueños que son exitosos a través del mundo de alto calibre, personas como Rafael Braz, que dirige el laboratorio de hidrología del Instituto Tecnológico de Massachusetts, personas como el doctor Gerardo Colón Otero, que en la Clínica Mayo es quien dirige todo lo que tiene que ver con hematología oncológica, y la lista es infinita de puertorriqueños exitosos que se han abierto paso a través del mundo. Y yo quiero aprovechar este espacio que tenemos aquí para abrir una discusión y un pensamiento sobre cuáles son los picos que tenemos que escalar ahora. Y yo quiero señalar que si bien nosotros hemos sido a nivel individual exitosos escalando picos cada uno en sus áreas, nosotros nos quedamos, como dicen, sin gasolina para escalar los picos colectivos. En Puerto Rico hubo un proyecto que unificó a los puertorriqueños en propósito de acción, que transformó al país, y fue ese inicio de la operación Manos a la Obra. Ese proceso de transformación del país se dio como en muy pocos países se han dado en la historia. Sin embargo, ahora mismo estamos en un estancamiento tremendo. Las noticias que oímos por radio, televisión, la crisis con los bonos, la falta de recursos económicos, nos hacen tener que plantearnos nuevamente cuáles son las cosas que tenemos que escalar. Y yo diría ahí que primeramente nosotros que tenemos que volver a desarrollar una mentalidad del colectivo y no del individuo. En este país el individualismo se ha metido en todos lados, y todo el mundo lo que está pensando es a nivel de ellos, si me conviene a mí a nivel individual o no, pero no hay un pensamiento efectivo a nivel del colectivo. Y en ese sentido tenemos que desarrollar un proyecto nacional. Esa es una palabra que desafortunadamente todavía mete miedo en Puerto Rico, hablar del proyecto nacional puertorriqueño. Y por eso se usan eufemismos como el proyecto de país y otros nombres. Pero en realidad es un proyecto nacional, y eso lo que queremos decir es que nosotros tenemos una visión que desarrollar todos como puertorriqueños en el colectivo. Y yo personalmente pienso
que ese es uno de los retos más grandes. Nosotros tenemos que lidiar con el otro reto, que es el de adecentar los medios de comunicación. O sea, aquí nosotros tenemos jóvenes que están expuestos a cuanta cosa hay y están embebiendo valores equívocos, visiones de mundo totalmente equivocadas. Y tenemos que plantearnos cómo nosotros transformamos lo que está entrando a través de los medios y que está nutriendo a la mente de nuestros jóvenes. El otro día yo entro a una estación de gasolina y allí llega un joven en una guagua con una música escandalosa, pero el problema no era la música escandalosa, porque yo, imagínense, yo de joven ahí me gustaba tocar batería, yo era un escandaloso, pero lo que a mí me preocupó era el contenido verbal de esa música. Habían malas palabras, palabras soeces, cosas indignantes, y él llegó allí a todo volumen, que todo el mundo se contaminara con toda la basura que estaba saliendo de allí. Y tranquilo, yo me sentí tan indignado que tuve que ir donde él y decirle: mire, joven, usted se ha dado cuenta de que usted ha entrado a un lugar público, que aquí pueden haber damas, niños, que no están, porque lo que hay son 2 o 3 hombres, pero yo le quiero decir a usted que si aquí hubieran estado damas con familias y todo eso, usted hubiera tenido que inmediatamente apagar esa música tan estruendosa y con la falta de respeto que tiene. Así que yo le voy a recomendar que la próxima vez usted tenga mucha más consideración. Se me quedó mirando así, no dijo nada, se montó en el vehículo porque ya estaba acabando y se fue, pero siguió con la música escandalosa. Entonces nosotros estamos permitiendo todo eso como si nada, y eso tenemos que de alguna manera trabajar con eso en el país. Además, sí, te quería decir que está pasando por ahí un video en YouTube que se enseñó también en los noticieros del país, de unos jóvenes, casi todos menor de edad, que están bailando reggaetón, perreando en una playa. Es bastante chocante las imágenes. Yo creo que hay una realidad de que todas las generaciones mayores tienden a escandalizar con los bailes de las generaciones más jóvenes. Lo que preocupa más en realidad que el mismo baile, que en realidad es algo muy chocante, es el contenido de estas canciones. Yo, sin embargo, quisiera resaltar, por haber trabajado con muchos jóvenes en comunidades de la isla y niños, que también hay mucha hambre entre los jóvenes de educación y de ampliar sus horizontes, ¿no? Así que, y hay mucha gente trabajando en ese proyecto de país que incluye a estos jóvenes. Lo que pasa es que a veces se hace de una manera fragmentada, de una manera anónima, pero están ahí, están en las calles, están en las escuelas y balancean. Yo creo que el gobierno tiene que ser una plataforma para unificar a todos esos grupos y darles una voz, pero de que están y son nuestra esperanza. Y en realidad es cuestión de darles voz y amplificarla. Por eso creo que también es importante en estos medios resaltar su existencia, porque a mí me consta que es extremadamente frustrante estar trabajando arduamente y luego no escuchar ningún reconocimiento de ese trabajo que hacen los jóvenes en los medios. Así que pues también quisiera reconocer que hay muchos jóvenes trabajando por la justicia y por la educación, y es cuestión de seguir infiltrándonos en la cotidianidad. Y eso es lo que hay que destacar y poner como norte. Lo que pasa es que hay sectores amplios de la población que lo que están recibiendo es que el norte de nosotros es la buena vida, que esto es fiesta, que esto es pasarla bien en el momento y que no pienses en el futuro. Es una vida donde tú lo que haces es disfrutar el momento y en el futuro olvídate, porque tú no sabes si vas a estar vivo. Yo oigo gente que dice, no, tú tienes que fumarte la vida ahora, porque lo vivido no se pierde, olvídate del futuro. Entonces, la gente que está pensando que tú no puedes planificar el futuro porque el futuro es incierto, pues tú nunca construyes una sociedad que va a ser sólida. Yo, por ejemplo, pienso WIPR ahora. Todavía WIPR tiene toda la programación de antes.
Y son programación de entretenimiento, como si fuera una estación comercial. O sea, ¿qué vamos a hacer como un proyecto en Puerto Rico para volver a destacar los valores que verdaderamente son cónsonos con una sociedad que sea sostenible? Pero esta cuestión, como dicen, al garete, sueltos como gavete. Primero voy yo, el que se meta conmigo me lo llevo, yo voy a mí. Todas esas frases que guían la conducta de la gente en la calle, eso hay que transformarlo. Hay que transformarlo en un sentido de propósito nacional. ¿Para qué estamos los puertorriqueños aquí? ¿Cuál es nuestro proyecto? Amor al país, tiene que haber amor al país. Si usted no se siente parte de un país y tiene amor a él, pues está literalmente, como dicen los jóvenes por ahí, al garete. Así que esa es parte de los picos que tenemos que escalar y son los grandes retos. Es que ambas líneas existen y entonces precisamente hay todas estas cosas negativas que estamos comentando, pero también lo que comenta Rosana está, pues como dicen, vivito y culiando, ¿no? O sea, yo a mí me invitaron, yo llevo en Puerto Rico desde el jueves y tuve el placer de participar el jueves en una conferencia que me invitaron de una organización nueva, que la pueden ver en internet, se llama parranda.org. A Pepe incluso le gusta mucho la misión y el mandato de esta organización, no le gusta tanto el nombre, estamos hablando de parranda.org, pero parranda.org es una red social que se está lanzando en internet enfocada en la diáspora puertorriqueña. Tuvieron su primera reunión así como una cumbre que vinieron sin número de personas, hubo más de 100 participantes, si no me equivoco, desde Estados Unidos a personas aquí. Y la idea de parranda.org es que sea una red social en que una a miembros de la diáspora puertorriqueña, a la comunidad global puertorriqueña, esa gente que vive en Macao, Yauco, Aguadilla, o personas puertorriqueños que pueden estar viviendo en China, en Miami, Nueva York o Chicago, y que se convierta en un foro, una plataforma en la cual puedan intercambiar ideas, que se puedan apoyar los unos a los otros en sus iniciativas económicas, políticas, culturales. Así es que en esa conferencia la realidad es que yo salí muy esperanzado. Tú ves ese potencial humano, ese gran capital humano que hay en Puerto Rico. Había unos empresarios jóvenes que fueron allí porque querían entonces sumarse a este esfuerzo y hablar de sus ideas, presentar sus ideas y que sean expuestas a través de parranda.org, que la verdad que fue muy alentador, ¿no? Entonces ambas existen, o sea, yo incluso ideas no solamente buenísimas, sino ideas que desde Puerto Rico van a poder tener una proyección no solamente en Estados Unidos, sino global. Allí habían conocí a dos empresarios, Javier Torres y Wifer Tort. Ellos lanzaron una compañía que se llama Ant Rocket, como cohete, hormiga cohete, antrocket.com. Eso es el concepto que le llaman de crowdfunding. Crowdfunding es que tú tomas una idea de alguien que puede ser un artista. Por ejemplo, en este caso habían tres jóvenes artistas puertorriqueños que quieren ir a una exposición de arte internacional en Barcelona y necesitaban $1,500 para cubrir sus gastos de viaje y transportar sus obras allá. Pues entonces en AppRocket tú vas, aprendes sobre estas distintas obras y tú aportas, y tú lo que puedes hacer crowdfunding, quiere decir financiamiento. $1,500 y se financió. Exacto, y es un modo de financiar en masa, crowd de grande, grupo, ¿no? Funding, y entonces pues los muchachos necesitaban $1,500 y algunas personas aportaron $5, otros aportaron $200 y ya llegaron a sus $1,500. A cambio de eso pues hay una serie de reconocimientos. A veces si aportabas $5, lo que recibías eran unas gracias personales de los artistas. Si aportabas $200, ellos te mandaban una de sus obras. Así es que, y ese Ant-Rock, pero ese es un proyecto interesantísimo que ya ha ido arrancando el concepto en otras partes del mundo, y aquí de Puerto Rico, dos empresarios jóvenes puertorriqueños con la idea. Tú te metes a ese website y tú juras que esto fue algo diseñado por la gente de Google. Está súper bien hecha, una ejecución formidable, y con un propósito social importante, porque dentro de este mismo Dan Rocket, pues mira este caso, 3 artistas jóvenes puertorriqueños ahora van a poder ir a Barcelona a exponer sus obras gracias a este esfuerzo colectivo que Dan Rocket lo permite. Así que en Puerto Rico, como dice Rosana, hay todas estas buenas noticias que están saliendo del país. Lamentablemente uno se ahoga, ¿no? Y con todas estas noticias terribles que salen y con estos comportamientos que en el día a día, como comenta Pepe, de ese tipo en la gasolinera con la tumbacoco a toda boca, ¿no?
Pero hay muchas noticias positivas también saliendo de Puerto Rico, la verdad es que lamentablemente no se cubren. Y entonces en esto le aliento a nuestros amigos escuchando el programa que vayan a parranda.org, que también le den una oportunidad porque está cogiendo auge y no está donde debe estar en los próximos meses como foro social, pero que se vayan enterando. También los invito a que vayan al website de estos muchachos que se llama antrocket.com, ANTROCKET, antrocket.com. Todo esto va a estar en nuestra página de Dialogando con Benny en Facebook, pero para que la vean, porque hay un montón de iniciativas bien interesantes que hacen uno bien orgulloso de ser puertorriqueño, y creo que quizás en el próximo segmento también me gustaría hablar un poco más de esto. Me gusta mucho la idea también de que lo que busca parranda.org es unir a la diáspora puertorriqueña. Y que no haya una distinción, como históricamente lamentablemente se ha hecho tanto aquí, entre el puertorriqueño de San Juan, el de Ponce y el que vive en Brooklyn o en el Bronx o en Chicago, sino que en una comunidad global puertorriqueña, que somos como 8 millones cuando lo miras a nivel global, que vaya más hacia esta tendencia que en Puerto Rico es un poco triste, de que los puertorriqueños no nos ayudamos tanto como debiéramos, ¿no? Debiéramos tratar como una comunidad, ayudarnos unos a los otros. Estaba yo hablando con uno de mis grandes amigos, Manny Morales, estaba haciendo el cuento ese de los bueyes y los dos calderos, el que está tapado y el que no tiene la tapa, y dice, ay, ¿cuál es la diferencia? ¿No? En uno están los cubanos y en el otro están los bueyes puertorriqueños. Dice, ¿y por qué uno que no tienen tapa, el de los puertorriqueños, los cubanos está tapado? Y dice, no, porque los cubanos se ayudan y siguen uno subiendo a otro, y si no le pones la tapa se salen del caldero. Los puertorriqueños no le tienes que poner tapa porque cuando está subiendo uno, el otro viene y lo tumba. Y lamentablemente esa es la actitud de muchos de los puertorriqueños. No creo que es la mayoría, afortunadamente no es la mayoría de los puertorriqueños, pero son suficientes los cuales toman esta actitud de yo primero, yo segundo y yo tercero, que impide un progreso. Y una parte de ese esfuerzo de superar eso, yo creo que es que creemos una conciencia de que hay una comunidad puertorriqueña global, no solamente aquí en Puerto Rico, sino mucho más allá, y que nos ayudemos los unos a los otros y que nos busquemos y aportemos ideas y nos demos el apoyo, no solamente económico, que sin duda es importante porque hay que promover a los profesionales y al talento nacional, sino simplemente apoyo de 1000 otros modos. Así es que les invito a que le echen un vistazo a parranda.org, y creo que estamos yendo a pausa comercial ahora, así es que le cedo la palabra creo que terminamos otra vez con Marvin Hamlish ahí otra vez. Gracias. Bueno, esa otra canción de Marvin Hamlish, esa es la canción The Entertainer, que fue el tema de la película de Sting, que recordarán en esa película de los años 70 con Robert Redford y Paul Newman, que incluso es una de mis películas favoritas cuando era muchacho. Y bueno, es una de las otras grandes canciones del compositor Marvin Hamlish, The Entertainer. Pepe, estábamos cuando fuimos a la pausa y ibas a comentar una... Pues mira, ese tema de el sentido del colectivo en Puerto Rico, es algo que aquí hay que hacer una discusión muy seria en el país sobre ello. Yo recuerdo cuando yo fui a estudiar a Estados Unidos, que había gente que conocía a uno de todos los lugares y me decían, no, tú vayas para allá, ten cuidado, tú quédate a estudiar nada más, pero no te vayas a mezclar allá con los puertorriqueños allá, que eso es otro país. Eso. Entonces, yo recuerdo que acá venían puertorriqueños de Nueva York, y como venían vestidos de una forma distinta y hablando más inglés que español, la gente acá resentía eso y había un choque y había un prejuicio que yo creo que todavía hay con el puertorriqueño de Estados Unidos. Cuando llego allá, lo primero que hago es irme a vivir a una comunidad puertorriqueña en la ciudad de Worcester, en Massachusetts. En vez de quedarme en la universidad, me fui donde vivían los puertorriqueños. Y allí yo pude comprender y entender y ver, o sea, el otro rostro de la moneda. Y allí yo vi puertorriqueños que ni sabían hablar español, pero tenían un sentimiento de puertorriqueño, aún sin saber español o a saber muy poco, más fuerte que muchos puertorriqueños que yo conozco de aquí. Y allí yo historias de muchachos criados allá puertorriqueños que el sueño era ir a Puerto Rico y que cuando vinieron acá nos maltrataron y me dijeron, hey man, all my life I wanted to go to Puerto Rico and when I get there I was kicked out everywhere. Y yo decía, contra, y tú veías la tristeza de una generación que se quedó en un limbo.
porque resulta que allá son puertorriqueños y no los quieren, y acá los puertorriqueños los maltratan. Yo creo que eso, pues, con todos los procesos demográficos que está ocurriendo, está cambiando y se da de forma distinta. Yo estoy hablando ya de la década de los 70, pero nosotros tenemos un problema, y es que nosotros nos creemos que Puerto Rico es el 100 por 35, Vieques, Culebra, Islemona y Desechero, y ya. Y que si un puertorriqueño se va aquí, y esta es una percepción bastante generalizada en este país, si tú te bajas, pues tú te fuiste, tú estás allá, y hay una desvinculación. Yo creo que nosotros en todos estos años de la diáspora hemos perdido la oportunidad de reconectarnos. Ese proyecto que tú estás mencionando es un proyecto bien importante, porque tenemos que vernos como ciudadanos globales. Y para mí Puerto Rico es donde estén los puertorriqueños. Si hay un puertorriqueño en Alaska, allí hay un pedazo de Puerto Rico, y créanme que hay muchos puertorriqueños en Alaska, y yo conozco a varios. Allí hay maestros del sistema de educación pública que han encontrado trabajo en Alaska y están enseñando en Alaska en medio del frío. Y yo tengo estudiantes que están que se graduaron y están ahora en Kazajstán, en Asia Central, con las Naciones Unidas, y otros en Suiza, y otros trabajando con los indios en Guatemala. Y hay a nivel global toda una comunidad puertorriqueña que afortunadamente yo creo que en esta era de las comunicaciones a través de internet se puede reconectar. Entonces el planteamiento es, bueno, ¿y nos vamos a reconectar para qué? Para decir hola, ¿cómo está? Y mandarle un disco que tiene los coquí. O vamos a hacer un proyecto en Puerto Rico para revigorizar nuestra economía, fortaleciendo la interacción con toda esa comunidad puertorriqueña en el exterior. Yo siempre he pensado, por ejemplo, que aquí el gobierno podría organizar, y esto se lo digo a turismo, una gran semana puertorriqueña, donde se desarrollen toda una serie de paquetes turísticos con precios especiales, a quedarse en paradores, en hoteles, y que entonces se haga una propaganda que se llegue a todos los puertorriqueños en el mundo, y se le den tarifas especiales, buscar vuelos especiales que vengan fletados con puertorriqueños, para hacer una gran fiesta puertorriqueña, con un turismo que sea de puertorriqueños retornando a casa, y que eso se puede hacer una vez al año, así como se hacían aquí los ausentes, que estaban los manatieños ausentes y los vegabajeños ausentes, todo eso. Pues mira, imagínate si el gobierno organiza todo un gran retorno a Puerto Rico para revincular eso, nada más en términos de turismo y actividad económica. Puede ser algo extraordinario, que se hagan todo tipo de actividad cultural. De hecho, nosotros tenemos un producto que nadie tiene, que es el vigor de nuestra cultura. Y las cosas que se han hecho culturales, muchas de ellas han sido a pesar de y no debido a. Y es importante que este gobierno no se quede mirando las cosas como fueron o tratando de revivir las cosas que funcionaron bien en el pasado. Vamos a ser creativos, vamos a ver las cosas no como son ni como fueron, sino como pueden ser. Y en ese sentido, un área de desarrollo turístico que podría ser extraordinario es hacer ese concepto, como se llame, una gran fiesta puertorriqueña, un gran retorno, donde se revincule y vuelva toda esta gente, pero un Puerto Rico que los acoge con gracia. Y así se pueden hacer un montón de cosas más. El puertorriqueño necesita tener unos vínculos con unas relaciones sociales mucho más potentes. Cada puertorriqueño afuera en los Estados Unidos, en el resto del mundo, es un agente de promoción de nuestro país. Cuando yo fui a estudiar a Estados Unidos, yo me di cuenta desde el primer día que quien estaba allí no era José Molinelli, sino quien estaba allí, todo lo que yo hiciera era Puerto Rico quien estaba allí. Si yo hacía las cosas bien, eso iba a ser un reconocimiento a Puerto Rico. Porque cuando tú sales afuera, tú no eres tú eres tu país. Y así hay muchos puntos de avance en muchos lugares del mundo de puertorriqueños que están abriendo puentes para otros puertorriqueños en todas las áreas. Lo otro es, eso mismo lo tenemos que hacer con el comercio. Desarrollo económico de Puerto Rico no puede ser solamente inversión aquí. No hay problema con que los puertorriqueños vayamos y hagamos una inversión en Brasil o hagamos una inversión en Chile, si aquí viene la gente a hacer inversión y genera riqueza para sus países. Así que esa línea de cómo desarrollar un país con estrategias nuevas, vinculándonos, ese elemento de la vinculación es importante. Tenemos que desarrollar una estrategia con esa sociología
con esa psicología, porque el país lo necesita. Estamos, yo creo, en un momento de mucha fragmentación. Yo estoy de acuerdo. Lo que sucede, yo creo que también mucho de esa conciencia tiende a crearse cuando las personas pasan por la experiencia de ser puertorriqueño allá y no acá. Porque yo siempre cuando yo me fui a cursar mis estudios universitarios en Estados Unidos, por primera vez creé una mayor conciencia de que yo era como puertorriqueño. De repente yo era distinto, no era eso es como cuando tú eres negro en África, pues todo el mundo es negro. Y entonces no es hasta que de repente llegas a Estados Unidos o a otro sitio donde quizás ser negro es la minoría que tú creas una conciencia. Si tú te crías en Nigeria o en Kenia, yo tengo una de mis grandes amigas, es de Nigeria, pues y he tenido esta conversación con ella, pues tú no tienes esta conciencia de que ser negro es distinto, porque todo el mundo en Nigeria es negro, o la inmensa mayoría de la gente en Nigeria es negra, entonces no creas esa conciencia. Entonces tú eres puertorriqueño, nacido y criado en Puerto Rico como es uno, entonces no tienes esta conciencia de que uno es ningún tipo de minoría o lo que fuese. De repente llegas a Nueva York o a San Luis, Missouri, donde yo me fui a cursar mis estudios de bachillerato y después Nueva York. Ni hablar que cuando empecé a trabajar en un bufete en Nueva York, que yo era uno de como de 4 latinos en el bufete y los otros 3 trabajaban pues haciendo fotocopias y eso. Entonces el único abogado en el bufete que era latino era yo. Y estoy hablando a mediados de los años 90, esto fue los otros días, o sea, hace 17 años atrás. Entonces tú vas creando esta conciencia de que eres puertorriqueño, a veces un poco, vas creando una conciencia más aguda y la tienes más como una consideración principal cuando tú eres un puertorriqueño allá. Y entonces yo creo que aquí, el puertorriqueño aquí tiene que crear una mayor conciencia de que es parte de esta diáspora más amplia. Yo creo que esa conciencia la tienen más aguda los puertorriqueños que viven en el extranjero. Y pues eso es parte de lo bonito. Antes de que se me olvide, quiero comentar que esto de parranda.org es una de las cofundadoras y co-creadoras, es una amiga mía, Natacha Otero, así es que no quiero que terminemos el programa sin yo reconocer los grandes esfuerzos de Natacha, que es una puertorriqueña muy comprometida que vive entre Miami y San Juan. ¿Tú ibas a decir algo, Rosana? Sí. Lo que quería comentar es que volvemos a la cuestión del prejuicio y cómo nos entorpece nuestra mejor manifestación de ser puertorriqueños, de la misma manera que hemos hablado del prejuicio en contra de boricuas de orientación gay, pero sin embargo, ¿verdad? Sale Ricky Martin y todos aman a Ricky Martin, pero cuando ves a tu vecino o a tu hermano, entonces ahí como que pueden cambiar las cosas. Eso pasa con muchas minorías alrededor del mundo. En Estados Unidos pasa con los negros. Por ejemplo, ven a Michael Jackson, ven a las grandes estrellas del NBA y entonces todos los blancos aman a esos negros que son estrellas. Pero, sin embargo, el joven adolescente que fue asesinado, Trayvon Martin, ¿verdad? Él andaba con una capuchita, una chaqueta con capucha. No se le da el beneficio de la duda, lo ven con lo que estaba tomando era un refresco y unos Skittles. Es un muchacho negro con un hoodie, lo matan, un disparo por la espalda. Los jugadores de Miami Heat todos se pusieron la chaqueta negra con el hoodie para darle capucha. Con la capucha, para mandar ese mensaje, ven acá, y este abismo entre cómo tratan al negro que es una estrella y al muchacho negro que está en la esquina. Entonces ellos se retrataron con la misma chaqueta con la cual mataron a ese joven. Y aquí nos pasa lo mismo, nuestros prejuicios nos entorpecen nuestra mejor manifestación de ser boricua, el prejuicio contra el boricua que está en Estados Unidos, y sin embargo los reconocemos cuando logran fama y reconocimiento en otras partes del mundo. Eso es una hipocresía. Tenemos que acabar de superar nuestros prejuicios, reconocernos como hermanos y vibrar de verdad con esas palabras de corregir, de que somos borincanos aunque naciéramos en la luna. Sabemos vibrar con esos versos y esa canción, y sin embargo de vez en cuando se nos olvida y volvemos a caer en la comodidad del prejuicio. Así que pensamos que tal vez podemos abrir las líneas. ¿Qué te parece, Pepe? Seguro que sí. A mí me gustaría comentar también que yo creo que un hecho bien importante es que en Puerto Rico tiene que haber respeto a la verdad. A mí me preocupa mucho cómo a través de los medios hay gente que se dedica a mentir y a desinformar. Y esto es muy serio, porque el debate político ya no es un debate de las ideas en torno a que hay unos hechos, y aquí vemos
y tenemos opiniones distintas sobre esos hechos, pero que siempre ha habido un respeto a la verdad. Pero en el momento en que se empiezan a crear noticias que son falsas para hacer lucir mal al oponente, se están rompiendo las reglas de la decencia. Y un caso en cuestión de eso es el issue de la supuesta bajada de bandera americana de Carmen Yulín, cosa que fue totalmente falsa. Pero de momento, mintiendo, se monta un issue de, que usted lo que es y que comunista, porque eso es lo que está para usar esos viejos miedos del pasado. Entonces se desinforma. Y entonces una gente que le conviene creer eso, dice, no, que eso pasó. Y entonces hay una desinformación. Yo creo que quiero traer el punto de que eso está ocurriendo demasiado en este país. Y es hora de que haya decencia. Usted puede pensar y opinar lo que usted quiera, pero tiene que ser en unos hechos reales. Sí. ¿Sabes que yo creo que, vamos a abrir las líneas ahora, pero yo creo que en próximos programas debiéramos hacer hincapié, y yo felizmente con nombre y apellido hagamos hincapié de rastrear un poco las noticias y a esas personas que en verdad lo que son una vergüenza nacional, que andan traficando en mentiras, puedes denunciarlos con nombre y apellido y decir las verdades como son aquí. Así que yo creo que quizás deberíamos hacer hincapié, desde el mismo modo que tenemos un segmento musical, estos días se me acaba de ocurrir, muy bien. tengamos un segmento con alguna corneta, algo así, de denunciar con alguna sirena o lo que fuera, para hacerlo un poquito más dramático, a esas personas que aprovechan de su posición en los medios para estar pues diseminando mentiras, lo que son mentiras, ¿no? Que es gracioso que la gente hace, bueno, es que lo que dijo no es correcto, o como dice en inglés, well, that's not true, o es un half truth, o son medias verdad, no, son mentiras. Así que lo que dices es muy cierto, pero yo creo que debiéramos hacer hincapié, porque son tantas las instancias semana en semana que vamos viendo en los medios, prensa, escrita, radio, tele, saben personas que son mentirosos. Pues vamos a hacer la lista de los mentirosos. Vamos a hacer la lista de los mentirosos y los vamos poniendo y sumando, y cuando, así que, bueno, en fin, vamos a abrir las líneas entonces. Buenos días. Buenos días. Ajá, ¿conmigo? Sí, con usted. Buenos días. Quiero felicitarlos por el programa a toditos. Gracias. Y realmente pues estoy muy de acuerdo con todo lo que están diciendo, porque yo algunas veces pienso que nosotros, muchos de los puertorriqueños nos sentimos minorías en el propio Puerto Rico, no tan solo en los Estados Unidos. Yo estudié allá y yo sé lo que es también pues uno sentirse en esa posición, ¿no? Pero que yo quería hablar esta vez de un grupo de puertorriqueños, jóvenes, que van para Miami a presentar sus obras de arte. Hay muchos que no son pintores reconocidos, por ejemplo, entre ellos pues mi hija, que es un estudiante de medicina, que escogieron dos libros, entre ellos uno que es una portada de una revista de la universidad, y que para poder ir a hemos tenido que navegar de verdad para poder que ellos puedan exponer las pinturas que fueron escogidas. Inclusive vino un curador bien famoso, Barragán de España, a ver estas pinturas. Esto no se le ha dado ningún tipo de promoción, la prensa, nada. Y le digo, van como ser puertorriqueños, porque muchos no pueden, y muchos no se pueden quedar completamente en todo lo que es la exposición. Y pues esto causa dolor, ¿no? Porque ahí van de todas clases, van a gente muchos que es ingeniero, que también pinta, van pintores reconocidos, y yo digo, caramba, ¿qué le pasa a mi país? Nosotros no, esta gente está haciendo un sacrificio bien grande para representar a Puerto Rico, inclusive pues mira hasta la propia universidad, porque pues con algo que se escoge, que salió de la portada de una de las revistas de la universidad, y no hacen nada, no lo menciona ni la prensa tan siquiera para darle un poquito de motivación. Disculpe señora, ¿cuál es su nombre? Elsa Molina de Sidra. Esta exposición empieza en junio del 14. Por ejemplo, mi hija no puede ir más que 4 días porque tiene que correr un sello de la pensión de años de servicio para poderla enviar, porque escogieron 2 obras. Y los otros también, casi ninguno se va a poder quedar hasta el cierre, que es lo más importante. Van a estar alucinados y va a estar el mundo entero, porque vienen de todos los países del mundo esta exposición, y nosotros con estos 6 puertorriqueños allí representándonos, ni tan siquiera ha salido ni una nota al calce de los periódicos. Caramba, si nosotros mismos no nos damos la valía y no reconocemos nuestros propios talentos, ¿cómo podemos pretender que nos reconozcan allá en los Estados Unidos? Cuando un señor a mí me dijo una vez, si tú quieres triunfar aquí, dices que es española,
No digas que eres puertorriqueño, porque aquí los puertorriqueños no digo, no te miren, no, porque yo tengo 200 años de cultura, 500 años de cultura y ustedes tienen 200, yo sé de dónde vengo, de los taínos, de los africanos y de los españoles. Ahora dígame de dónde usted salió. Así es, doña Elsa, si su hija pudiera mandarnos la información a la página de Facebook y también... Nosotros, ella ayer, con el pintor Antonio Cortés, escribieron un pequeño comunicado para el periódico El Nuevo Día. Estamos usando los de usted, por lo menos para que la gente se entere. Pues muy bien, por favor. Porque estas son personas que están estudiando medicina, ingeniería, son estudiantes que aparte de eso tienen otros talentos, pintores, y que vino Barragán, que es un curador reconocido a ver estas obras. Sí. Y si tú me das la información, pues yo te hago llegar ¿Cómo no? Para ver si por lo menos nosotros se ha puesto en diferentes, como yo te digo, sitios. Sí, muchas gracias, doña Elsa. La información básicamente es la página de Facebook de Radio Isla o la de Dialogando con Beni. Más específicamente, pues sería más útil que entre a la de Dialogando con Beni y ahí podemos darle seguimiento nosotros personalmente. Muchas gracias por su participación. Una vez más, Pepe, es eso de que el que entra a la estación de gasolina bien bocón, con el volumen bien alto, pues es el que capta nuestra atención. Tenemos que también escuchar estas voces más sutiles de los artistas y magnificarlas para entonces reconocerlas. Así que muchas gracias, doña Elsa, y éxito y felicidades a su hija. Es un orgullo para todos nosotros. Próxima llamada, por favor. Muy buenos días. Buenos días. Mi querida Danuta y hija de querido abogado muy importante que se nos ha ido de Puerto Rico. Y buenos días, distinguido caballero. Su nombre, por favor, buenos días. Luis Negrón Elizabeth. Yo quiero felicitarles a ustedes por lo que ustedes acabaron de explicar con relación a los puertorriqueños que habíamos vivido en Estados Unidos por muchos años. Llegamos a Puerto Rico con un sueño maravilloso y que fuimos estudiados en Puerto Rico, inclusive en mi persona. Yo fui discriminado en la Universidad de Puerto Rico cuando quise entrar allí para llevar una idea de un programa que habían hecho allí por muchos años en el 1972 para que personas como yo que querían estudiar abogados o médicos o cualquier otra profesión se les ayudara y pudieran estudiar. Inclusive un catedrático que yo conocí allí, que hoy es miembro de la Junta de Gobierno de la Universidad de Puerto Rico, para aquel entonces, él hablando conmigo, y yo hablando con él, le presenté la idea y me dijo, mira muchachos, en la Universidad de Puerto Rico hay una mafia de abogados que no dejan entrar a nadie que quieran estudiar para abogados como tú, porque ellos tienen su gente ya a escoger. Si tú vas a entrar allí, te van a hacer la vida imposible. Y eso lo pude yo notar después, a los muchos años, cuando hubo ahora estas elecciones pasadas. Yo formé un proyecto de gobierno gubernamental cooperativista y fui a hablar con Muriente y con otros más allí en la Universidad de Puerto Rico, y lo que hicieron fue que se robaron mi idea, mi proyecto, y me dieron la espalda, me echaron a un lado, y vi esa presión y esa discriminación con un puertorriqueño que es hijo de esta patria, pero que el pecado mío fue criarme en Estados Unidos. Así que ustedes tienen mucha razón, eso sucede en Puerto Rico, y lamentablemente todavía sigue esa presión y esa discriminación por asuntos políticos en Puerto Rico, ya que mi familia, muchos de ustedes, yo les mencioné el doctor Sergio Elizabeth, el esposo de Lola Lebrón, de Lolita Lebrón, que su esposa fue catedrática de la Universidad de Puerto Rico, y tengo una prima hermana que es profesora ahí. Pues mire, ya sabrán por qué le estoy diciendo discriminación política. Así que pasen muy buenos días y muchas gracias. Y Dios te bendiga a todos ustedes. Muchas gracias, don Ángel. Próxima llamada, por favor. Buenos días, saludos. Buenos días, ¿y su nombre, por favor? El doctor Andrés Urizarri Santo de Mayagüez. Buenos días, doctor. Mire, lo estoy llamando porque yo hace 45 años que vivo en Nueva York. Felicito este programa, estoy de acuerdo con votar por lo que ustedes están diciendo, los estoy viendo por el internet. Quiero hablarle de la representación de Mayagüez o de Puerto Rico en Nueva York, como dice el profesor Molinelli.
Yo soy el presidente de la Sociedad Cultural Mayagüezana de Nueva York por los últimos 35 años, representando al pueblo de Mayagüez, trayéndolo aquí. Yo soy el fundador del desfile puertorriqueño de Brooklyn. Mira para allá. Yo pertenezco a una unión obrera, fui vicepresidente de una unión obrera, DC 37, por 18 años. Brego con la comunidad puertorriqueña a todo nivel, y como yo, habemos muchos puertorriqueños, no solamente en Nueva York, en todos los Estados Unidos, que damos a nuestro pueblo puertorriqueño en alto todo el tiempo. Desde luego hay personas malas, pero la inmensa mayoría somos puertorriqueños decentes y respetables. A la misma vez, quiero expresarle que el ejemplo más grande que le podemos dar a la comunidad puertorriqueña de Puerto Rico y en Nueva York es que el día 9 de junio van a ver por primera vez, y siempre lo ha habido, más de 2 millones de puertorriqueños enarbolando la bandera puertorriqueña en los Estados Unidos, cuando en Puerto Rico hay unos ingratos que todavía la deniegan. No se atreven ni ponérsela ni hablar del pueblo puertorriqueño. Y una de las cuestiones que nosotros queremos y expresamos es también que si los extranjeros en Puerto Rico pueden votar por el gobernador de Puerto Rico y por sus presidentes, ¿por qué nosotros los puertorriqueños que somos? Yo he ido a Puerto Rico 4 veces este año. ¿Por qué nosotros los puertorriqueños que hemos nacido y criado en Puerto Rico y luchamos y batallamos por Puerto Rico, por qué no podemos votar en unas elecciones por escoger al gobernador del pueblo de Puerto Rico, que también nos merecemos? Y esto no es una cuestión moral solamente, sino que es un derecho civil. Y queremos que el pueblo puertorriqueño sepa que nosotros los puertorriqueños luchamos y batallamos 100% por nuestro pueblo puertorriqueño. Los bendigo a todos, los aprecio, y el programa es muy tremendo, y aquí los apreciamos y lo estamos viendo por internet, y siempre en la unidad y la bondad del pueblo puertorriqueño. Gracias. Muchas gracias a usted, lo agradecemos a usted y lo apreciamos a usted también. Tenemos que irnos a una pausa comercial ahora, y entonces ya cuando regresemos tendremos... De hecho, me pareció bien apropiado la intervención del doctor Irizarry, pues estaremos hablando de Oscar López y ese tema de patriota puertorriqueño en Estados Unidos. Gracias. Esa es la canción de Silvio Rodríguez. Estamos en el tercer segmento. Vamos a hablar del tema de Oscar López. Esa canción de Silvio Rodríguez se llama El Necio. Era una de las favoritas de nuestro padre, y creo que es muy apropiada para empezar el tema, la discusión sobre estos 32 años de encarcelamiento del patriota Oscar López. Quisiera leer unos versos de la canción antes de empezar la conversación. Tenemos en línea también a la abogada de Oscar López, la licenciada Jan Sosler, que nos está llamando desde Chicago, y accedió a despertarse bien temprano. Allá es más temprano, 1 o 2 horas más temprano que acá. Así que le damos las gracias y la bienvenida, pero antes vamos a abrir con este poema de Silvio Rodríguez, y dice: yo quiero seguir jugando a lo perdido, yo quiero ser a la zurda más que diestro, yo quiero hacer un congreso del unido, yo quiero rezar a fondo un hijo nuestro. ¿Será que la necedad parió conmigo, la necedad de lo que hoy resulta necio, la necedad de asumir al enemigo, la necedad de vivir sin tener precio? Eso se lo dedicamos a Oscar López, quien este pasado miércoles cumplió 32 años en prisión de una sentencia de 70 años. El cargo principal fue un cargo de conspiración sediciosa. Eso es un cargo que se inventó en la Guerra Civil Americana para tratar de evitar que los estados del sur que se querían salir de la Unión pudieran salirse. Luego no se volvió a usar más luego de la Guerra Civil Americana, hasta que se utilizó en 1937 en contra de Pedro Albizu Campos. Fue con él que se volvió a revivir este cargo de conspiración sediciosa, y en 1981, si no me equivoco, fue sentenciado Oscar López por un juez federal llamado Thomas Macmillan, que dijo que se lamentó de que a Oscar López y a los otros demandados
no se les pudiera ejecutar por el cargo de conspiración sediciosa. Es una cosa increíble para explicarnos los hechos de la realidad legal y política de Oscar López. Tenemos en línea a la licenciada Jan Sosler. Buenos días, licenciada Sosler. Muy buenos días a ustedes y a todos los radios escucha. Gracias por estar con nosotros tan temprano desde Chicago. Es un placer. Pues básicamente nosotros quisiéramos que nos explicara a nosotros y al público cómo es que se distingue el trato de Oscar López como prisionero político al de cualquier prisionero ordinario, en términos de tanto de sus sentencias como de su trato dentro de la cárcel. Bueno, la lista está larga. Obviamente comenzamos con la acusación de conspiración sediciosa, que es una acusación sumamente política. Como dijo, la acusación se usaba entre 1927 y los años 80 exclusivamente contra independentistas puertorriqueños. Y es una acusación que dice básicamente de ponerse de acuerdo de derrocar el poder de Estados Unidos, el poder colonial de Estados Unidos sobre Puerto Rico. Obviamente en las Naciones Unidas y en el derecho internacional, el colonialismo es un crimen. Y derrocar un crimen es un crimen, no hace sentido, ¿verdad? Y pues comienza entonces con la acusación misma. Después, el segundo paso es la sentencia extremadamente desproporcionada. A un asesino, la norma en aquel entonces, en los años 80, para secuestro, para violación, para cualquier crimen violento que tú puedas imaginar, la sentencia siempre es mucho, mucho menos de lo que echaron contra los independentistas como Oscar y sus compañeros y compañeras. Pues tercero es el trato en la cárcel. Oscar, por alguna razón, lo destaca como un trato increíblemente cruel. Lo echan en un aislamiento total, como si fuese básicamente una tumba. Estaba enterrado en vivo, eso es así, por 12 años. Y les voy a ponerlo en un contexto. El relator de la ONU, responsable para la cuestión de tortura, Juan Méndez, anunció que debe de prohibir totalmente el uso del aislamiento, prohibirlo en total, porque conste una tortura psicológica. Y dice él que si es necesario por alguna razón, lo máximo que se puede usar el aislamiento total es 15 días. 15 días. Y a Oscar lo tenían encerrado en vivo en una tumba, sin estímulo sensorial, sin contacto humano, sin nada. 12 años. 12 años. Ahora, él se encuentra en una cárcel de supuestamente seguridad mediana, pero a él le tienen en un programa. Estaba supuesto a durar 18 meses cuando lo transfirieron de la cárcel de super máxima seguridad, de aislamiento total, y lo ponen en una cárcel de nada más máxima seguridad. Y dicen, porque eres tan especial, vamos a poner ese programa especial de monitorearse
siempre, obviamente, toda la comunicación de él está intervenida, pero que vamos a poner un requisito especial que cada 2 horas, que está en una cárcel de máxima seguridad donde sabemos dónde tú estás en cada hora que estás aquí, tú tienes que reportarse a una oficial cada 2 horas. Y ese programa especial estaba supuesto de durar 18 meses. Ahora, 14 años después, está todavía bajo ese régimen especial. En ningún otro puerto ha estado sometido a ese régimen por tanto tiempo. Licenciada, ese requisito de reportarse... Ejemplo. Sí. Ese requisito de reportarse cada 2 horas, ¿lo implementan las 24 horas? Bueno, no, durante la noche, cuando está dormido, no. Bueno, pero porque de día sí. Sí, porque es que le hemos leído que cuando los 12 años en el cual estuvo Oscar López en el hoyo, lo despertaban y a propósito le mantenían la luz prendida en esta celda de 6x9, le mantenían la luz prendida todo el tiempo y le prohibían incluso a los oficiales de la cárcel hablar con él para que tuviera un aislamiento absoluto, y no sabía si se sostenía algún tipo de patrón de tortura de ese tipo para interrumpirle el sueño. Bueno, los carceleros sí le hablaron, yo no sé de dónde viene eso, pero no le hablaron como ser humano, le hablaron para darle órdenes y abusar verbalmente, pero no, hablaron con él. Yeah. Pero la cuestión de la privación del sueño, eso sí, cuando primero lo ponen en la nueva cárcel en Colorado, la que dice en inglés The Alcatraz of the Rockies, antes el super máximo, y lo ponen ahora en los montes, en Colorado, una cárcel nueva. Yo fui ahí, es un morgue. Tú sientes que hay gente ahí en vivo, pero encerrado en vivo. Y ahí es cuando comienzan, cada 30 minutos lo despiertan. Y eso duró 58 días. Estamos hablando de 2 meses de no poder dormir. Y eso le ha causado hasta el día de hoy un problema de dormir. Eso ha durado. Y déjame decirles que eso es antes de ningún Guantánamo, antes de ninguna de esas cárceles escondidas de la CIA donde han usado ese tipo de tortura. A Oscar primero. Yo quisiera hacerle una pregunta. Obviamente esto podría ser un programa entero y que en cual también yo creo que es importante y merita en su momento tener una conversación detenida sobre cuál es el propósito del encarcelamiento, si es rehabilitación o si es castigo. Eso es una conversación completamente distinta, pero simplemente tomando las posiciones de abogado de diablo, que no creo, pero simplemente para aclarar un punto que quiero darle a usted la oportunidad de aclararlo. Hay veces que en las cárceles toman unas medidas extraordinarias y bien agresivas, pero tiende a ser en casos de personas que han sido violentas, que se han tratado de escapar, que han atacado a otros presos o han asesinado o han cometido actos de violencia contra las mismas personas de la administración de las cárceles. Yo quisiera que usted aclare si es que en lo más mínimo se ha podido alegar que el señor López de algún modo u otro ha cometido dentro de la cárcel algún acto de violencia o de tratar de escaparse que de algún modo u otro pudiese justificar o explicar el que lo estén despertando y haciéndole todas esas medidas extraordinarias que son tan agresivas. Bueno, yo voy a contestar con una pregunta. Adivina. No, obviamente que no. Mira, primero cuando Oscar llega a la cárcel de máxima seguridad, la primera vez en la vida que ha caído preso, ¿sabes? En 1981. Los carceleros le tienen como una fiestita de bienvenida y le dicen, mira, tú eres un
criminal incorregible y un terrorista, no te queremos aquí. Debes estar en la cárcel de máxima seguridad del país. Y así era. Ellos fabricaron un caso de conspiración de fugarse de la cárcel usando agentes del FBI, provocadores, otros presos, y se les fabricaron un caso, y eso fue la justificación para toda esa cultura del régimen de aislamiento total de 12 años, la privación del dormir. No, en la cárcel Oscar ha sido un preso ejemplar. Como todos los expresos políticos que conocemos en la sociedad civil de Puerto Rico, integrados totalmente, exitosamente, viviendo vidas productivas, es como han vivido nosotros y Oscar en la cárcel, y es como va a vivir Oscar cuando salga. No, él no ha cometido ningún acto de violencia en la cárcel, nunca. Okay, gracias por aclarar eso. Eso es sumamente importante que la gente tome nota de eso. A mí esto es algo profundamente doloroso. O sea, el estar consciente del abuso contra un ser humano de gran valía que uno sabe que tiene nada más oyendo a su hija, cómo se expresa en amor a su padre, sabiendo del amor de donde viene y el compromiso que ha tenido con el país. Una persona que no ha matado a nadie, que no ha sido violenta, y de momento es sometido a un régimen con la intención de destruirlo y resquebrajarlo moral, emocionalmente, sentimentalmente, de una forma tan abusiva. Y yo pienso en el Obama que vino aquí, caminó por las calles del viejo San Juan, saludando a todo el mundo, dándole la mano a todo el mundo. Pienso en la Hillary Clinton, que me recuerdo estaba montada en una jipeta por Cataño, caminando por allí para solicitar los votos cuando esa primaria. Y esas mismas personas que están hoy en poder, que batallaron una primaria por cuanto barrio había en Puerto Rico, mostrando mucha sensibilidad en su alocución y discurso político, todavía permiten hoy un abuso de esa magnitud. Y a mí me indigna la hazaña que siempre ha habido, particularmente contra lo que es independentista. O sea, la pregunta que le voy a hacer a usted es: ¿qué queda por hacer? ¿Qué puede hacer el gobierno de Puerto Rico que no se haya hecho hasta ahora? ¿Qué pueden hacer los puertorriqueños que no se ha hecho hasta ahora? ¿Qué pueden hacer los congresistas puertorriqueños que no se ha hecho hasta ahora para buscar resarcir con un grado de justicia esta situación? Bueno, una de las cosas que me impresiona tanto y tanto es el amor y la compasión y la solidaridad que ha mostrado el pueblo puertorriqueño. Es increíble esta manifestación del jueves 29 de mayo del 22 aniversario del arresto de Oscar, de las cárceles, en las plazas, la prensa, la cobertura por la prensa, las expresiones del pueblo, pero del pueblo. Yo caminando en la calle, la gente me reconocería y me diría: gracias abogada, gracias licenciada, ¿qué podemos hacer? El gobernador, el secretario de Estado, la Cámara, el Senado, más de 2 alcaldes de todos los colores, estamos hablando de todos los colores, se han expresado directamente al presidente con resoluciones a favor de la excarcelación de Oscar. Los editoriales en los periódicos y en las emisoras, la manifestación de solidaridad y amor y compasión por el pueblo ha sido tremendo. Lo que tenemos que hacer es lo que hemos hecho siempre como pueblo, cuando hemos querido la excarcelación de los presos políticos, en 79, en 99, cuando exitosamente logramos la excarcelación de muchos de ellos. En Vieques, comenzando desde el principio, cuando ocupó
la Marina de Guerra de Estados Unidos había que... Y en Culebra, el pueblo llevaba a cabo campañas hasta que saliera la Marina de Guerra de Vieques y de Culebra. Pues entonces, eso es lo que tenemos que seguir haciendo, no podemos descansar hasta que nos salga Oscar. Y en concreto a los radioescuchas que le están escuchando ahora, ¿qué ellos en concreto podrían hacer? Fuese escribir cartas o llamar a algún sitio en particular o a algún político o gobernante en particular. ¿Qué usted, a los que que le están escuchando su voz, no solamente en Puerto Rico, sino a través del mundo, qué usted les podría decir que ellos en concreto, después que termine este programa, pueden hacer para ayudar? Bueno, pueden procurar al Comité Pro Derechos Humanos de Puerto Rico, que ha liderado la campaña para la excarcelación de Oscar, la campaña 32 por Oscar. Si busca en Facebook, si busca la página web, en Estados Unidos, boricuahumanrights.org, o a mí directamente. Tenemos resoluciones modelos, tenemos cartas que pueden escribir y enviarnos para que nosotros vamos recopilando y enviando cajas a Casablanca. Si estás en una iglesia, en una organización, en una cooperativa, lo que sea, pueden adoptar una resolución a favor. Si tienen parientes en Estados Unidos, también, díselo. Y con el amor del pueblo y mucho trabajo lo vamos a sacar. Así es. Licenciada, no sé si quiera sumar algunas otras palabras, si no, estamos ya listos para despedirnos y abrir las líneas al público. Bueno, tengo que decir que Oscar está enterado de todo lo que se está haciendo a favor de su excarcelación. Él llamó a la cárcel en Viejo San Juan, en la plaza, y habló con Carlos Delgado, y él habló con Carmen Yulín Cruz, y habló con Andy Montañez, y mucha gente sabe que él sabe todo y está bien agradecido y bien conmovido, y él comparte mucho amor con el pueblo. Muchas gracias, licenciada. Quería señalarnos, hemos estado teniendo una conversación sobre lo que es ser boricua y la definición de ser boricua. Sin duda, la licenciada Jan Sosler es una boricua honoraria. Él lo ha probado con su amor, su compasión, su compromiso a nuestro pueblo, a nuestra gente. Le damos las gracias, licenciada, por sumarse a nuestro pueblo y por adoptar el pueblo y convertirse en boricua. Así que para mí es un privilegio y un deber, ¿sabes? Que para mí es un deber y un privilegio poder hacer este trabajo con ustedes. Muchas gracias, licenciada. Lo que dice la licenciada Sosler, de que sumemos nuestras voces, hablemos con nuestros vecinos, yo creo que trae el punto de que ella como abogada entiende y nosotros como abogados entendemos que el caso de un prisionero político sobrepasa acciones legales, va más allá de la acción legal, requiere acción política. Acción política significa acción del pueblo, acción de los ciudadanos, y por eso ella como abogada convoca al pueblo, porque entiende que no hay recurso legal que pueda ayudar a este señor. Es el mismo sistema legal el que se ha ensañado contra Oscar López. Por lo tanto, ahora somos nosotros los que tenemos que exigir esta acción inmediata. Y a eso, pues, los convocamos. Vamos a poner toda la información que nos dio la licenciada Sosler en la página de Facebook para empezar entonces a llamar y a mandar cartas. Y por favor, pásenselo a sus vecinos y a sus amistades y familiares. En un momento se habló de que el desfile puertorriqueño de Nueva York fuera dedicado a la libertad de Oscar López, o por lo menos que incluyera como parte del desfile un reclamo de libertad para Oscar López. Yo no sé en qué paró eso, quién tiene injerencia sobre ello,
pero yo creo que sería una gran idea para mantener vivo ese issue y mantener esa lucha que es justa, Aquí tenemos un hombre que ya tiene 70 años, que está ahí desde el 81. Aquí está al lado el hijo mío, tiene la misma edad que tiene Oscar López en la cárcel. Él nació en el 1981. El año pasado se casó y próximamente va a formar familia. Así que yo veo todos esos años que pasaron desde que de bebito él creció, se hizo adolescente, se graduó de la escuela, entró a la universidad, estudió sus grados de maestría, siguió, ya está trabajando, está casado, y todo ese tiempo ha estado Oscar López preso. Es una vida completa. Esto es un reclamo de justicia bien profunda a una persona que no ha matado a nadie, que no ha hecho daño a nadie, que lo que ha hecho lo ha hecho motivado por un sentido de justicia y de amor patrio. Es hora de que esto, que esta libertad se dé. Yo creo, y quiero simplemente reiterar antes de que nos vayamos, que yo sé, muchas personas se han indignado cuando han visto las fotos en el periódico, cuando vieron la cárcel esta que pusieron, la celda que pusieron, pero es importante entonces que todos los radioescuchas acudan a estos medios que la licenciada comentó y que nosotros vamos a poner en nuestra página de Facebook, para que esto no se quede simplemente una indignación de un domingo en la mañana bebiéndote un café y diciendo qué barbaridad, sino que sumen su voz cada uno de nuestros radioescuchas. Así es que nada, parte de Pepe, de mi hermana Rosana y yo nos despedimos con un poquito más de música, y les recordamos también que pueden ver todos los programas en Dialogando con Benny PR en YouTube, que ponemos todos los videos. Nos despedimos. Quería decirles que el domingo que viene vamos a tener a Nick Quijano, que es el artista que hizo la celda en las plazas de Puerto Rico, y nos despedimos invitándoles a todos a aprender a ser necios y a vivir sin tener precio. Muchas gracias y feliz domingo.